Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. Hola, ¿qué tal, maestras y maestros? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al episodio número 3 de su podcast Paquil Tamartiani, que en mi lengua materna significa maestro feliz, educación para la sociedad del conocimiento. Aquí vamos a compartir información que tiene que ver precisamente con la educación, con temas de actualidad, con tendencias pedagógicas, con temas de evaluación de los aprendizajes, entre muchos otros temas que nos competen a todos los docentes del país. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Heréndira Piñón, quien nos va a hablar acerca de cómo mejorar nuestras prácticas evaluativas en el aula, a través de un concepto muy interesante llamado la evaluación auténtica. Así que sean ustedes bienvenidos y presento formalmente a nuestra invitada del día de hoy. La doctora Heréndira Piñón ha cursado estudios de licenciatura en Pedagogía, especialidad en Planeación, Organización y Desarrollo de Instituciones Educativas, maestría en Pedagogía, maestría en Planeación y Gestión de Instituciones Educativas, maestría en Investigación de la Educación, diplomado en Habilidades Digitales por el ILCE, es doctora en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y actualmente cursa un segundo doctorado con apoyo de SINADEP en la Escuela de Estudios Superiores SAYAM. Es coordinadora de programas especiales en Grupo Universitario BATA en el Estado de México y su frase de batalla es: el éxito no ocurre por casualidad, sino por elección. Así que el día de hoy elegimos ser exitosos, conocer más acerca del ámbito de la evaluación de los aprendizajes y quién mejor para que nos explique que la doctora Heréndira Piñón. Así que sin más, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día. Doctora, bienvenida. Maestro feliz, muchas gracias. Muchas gracias, es un honor estar aquí y bueno, trabajar una temática súper importante que todos los maestros actualmente debemos conocer, que es la evaluación auténtica. Y pues gracias por invitarme, Jim, aquí estamos a la orden. Sí, muchas gracias a usted, doctora, por acceder a estar aquí con toda la comunidad de Profesor Jim, Educación y Emprendimiento. Mandamos saludos a todos los grupos de WhatsApp, de Facebook, que están también adheridos a esta gran comunidad. Por supuesto, también enviamos un gran saludo a la comunidad de la maestra Heréndira Piñón, un grupo muy nutrido que tiene en Facebook, Asesoría Técnica Pedagógica. Un saludo a toda la comunidad hasta allá. Y bueno, vamos a iniciar, doctora, a entrar en materia. Este tema es muy importante, la evaluación auténtica. Nos vamos a centrar en la evaluación de los aprendizajes en el aula. Entonces, para empezar a entrar en materia, es muy importante definir qué es la evaluación auténtica, doctora, así que si nos pudiera dar esa noción que debemos tener nosotros acerca de lo que es la evaluación auténtica. Claro que sí. Bueno, primero quisiera comentar que el enseñar y el aprender por parte de los alumnos, el enseñar por parte del docente, el aprender por parte de los alumnos y el evaluar los logros de aprendizaje son tres procesos inseparables y tendrían que ser coherentes en la forma en que se desarrollan, porque si no es así, pueden producir efectos contradictorios a los que buscamos en la formación de nuestros estudiantes. Entonces, hemos estado pugnando por cambiar las formas de enseñanza. Hemos estado buscando la manera de que los estudiantes logren un aprendizaje a partir de este currículum que tenemos por competencias, en donde los conocimientos, las habilidades, las actitudes, aptitudes que van logrando, pues se pongan en práctica en contextos específicos de la vida real. Entonces, si cambiamos eso que queremos que aprendan, tendríamos que cambiar la forma de evaluar. Entonces, la forma que se propone para que sea coherente con esto es la evaluación auténtica. La evaluación auténtica, para tener una definición clara, es la evaluación del aprendizaje que se realiza a través de tareas del mundo real, que requiere que los estudiantes demuestren los logros que tienen, sus conocimientos y habilidades, sus valores en contextos significativos para ellos. Para eso se tiene que evaluar a partir de plantearle problemas interesantes, problemas valiosos, preguntas que para ellos sean relevantes
en las que usen el conocimiento para simular, por así decirlo de alguna manera, actuaciones que ellos pondrían en práctica de manera efectiva y creativa al resolver los problemas. El reto para esto es cambiar nuestras prácticas evaluativas para poder hacerlas congruentes con lo que propone el plan de estudios actual. El plan de estudios de aprendizajes clave, que es el que tenemos actualmente, nos señala que las propuestas de trabajo con los alumnos deben estar basadas en un aprendizaje situacional, autónomo y autorregulado. Entonces, si se trata de eso, la intención sería que los estudiantes logren desarrollar conocimientos, habilidades, valores, actitudes que pongan en práctica a partir de situaciones reales, de acuerdo a las exigencias que se tienen en los tiempos actuales. Entonces, si lo que queremos es que desarrollen la habilidad para resolver problemas, por ejemplo, en diferentes contextos, en diferentes circunstancias, y que sean cuestiones situadas de la vida diaria en contexto, además que echen mano de todos los recursos que van logrando aprender, entonces eso es lo que tendríamos que hacer a la hora de evaluar. Buscamos el desarrollo de esos conocimientos, habilidades, actitudes y valores y tendríamos que evaluar entonces cómo están logrando eso. Por eso la evaluación auténtica tiene al menos como definición el que debe ser realista, relevante, transferible y actual, vigente. De eso se trata la evaluación auténtica. Perfecto, doctora. Pues fíjese que este tema de la evaluación y específicamente la definición de evaluación auténtica nos lleva a este polo opuesto que es prácticamente nuestro pan de cada día en cuanto a las evaluaciones tradicionales, y es que la evaluación tradicional o la evaluación que todavía se practica muchas veces es concebida como algo administrativo, como una medida disciplinaria, como una forma de condicionar el conocimiento, como medida de castigo incluso en ocasiones. Entonces, al escuchar esta definición, podemos entonces nosotros ver que la evaluación auténtica es parte de prácticas realistas en donde el alumno evidentemente debe demostrar sus capacidades, sus competencias en una sola exhibición y a partir de un reto del contexto de su entorno inmediato. Muy bien, doctora. Entonces, esto me lleva a reflexionar o a pensar o a preguntarme cuáles son entonces los beneficios que obtenemos nosotros como docentes si nos apropiamos de este enfoque de la evaluación auténtica. ¿Cuáles serían los beneficios más? Bueno, principalmente porque estamos preparando a los estudiantes para enfrentar el mundo real, para el futuro, para afrontar los retos que se tienen actualmente. Entonces, los vamos de alguna manera formando para ello, para que si ellos al egresar de la educación básica obligatoria en los diferentes países tenemos pues diferentes tramos, ¿no? O trayectos formativos para la formación básica. Y en nuestro país tenemos obligatorio hasta la media superior. Entonces nuestros estudiantes cuando terminan la media superior y pueden, por ejemplo, enfrentarse al mundo del trabajo, si nosotros estamos trabajando con ellos a partir del desarrollo de competencias y la evaluación de los aprendizajes se hace con esta forma de evaluación auténtica, pues los estamos preparando para enfrentar el mundo real. Claro que hay algunas cuestiones que se confrontan en nuestra práctica cotidiana porque estamos tan acostumbrados a esto que mencionas acerca de que la evaluación es la calificación, entonces la confundimos en ese sentido y entonces lo que pasa es que el alumno anda preparándose, buscando la manera de responder a los retos que le pone el maestro, pero para lograr los puntos, para lograr las firmas, para lograr demostrar que es capaz de obtener el 10 de calificación. Y entonces se va diluyendo pues lo que son los aprendizajes que realmente queremos que logren los estudiantes. Cuando utilizamos la evaluación auténtica, pues estamos realmente promoviendo y como beneficio principal es que ellos se acostumbren a enfrentar las situaciones de la vida cotidiana, porque las tareas que les ponemos para evaluar deben ser significativas, deben desarrollar las habilidades deseadas y previstas y ellos deben demostrar que realmente lo están logrando y se van preparando para la vida.
De eso consiste la evaluación auténtica y esos son sus beneficios principales. Doctora, fíjese que ahorita escuchando esta reflexión, los beneficios, eh, ¿por qué cree que pues, en el sistema educativo no se habla tanto de este enfoque? Y si se habla es como que, miren, aquí hay un libro de Pedro Ravela, consúltenlo. Miren, aquí hay un curso que aborda el libro de Pedro Ravela, consúltenlo. Revisen el documento Planear y Evaluar Modelo 2017, pero revisen así como que es algo que tienen que revisar para, tal vez para la evaluación, para dominar alguno de los 4 dominios, valga la redundancia, o esto va a venir en el examen. ¿Por qué no se lleva, o por qué no es un tema que tal vez venga en las guías de consejo técnico, por citar un ejemplo? ¿A qué cree que se deba que el sistema no está poniendo énfasis en estos temas? En México nos ganan los usos y costumbres y nos gana la burocracia. A pesar de que la normatividad que nos rige habla, por ejemplo, de autonomía de gestión escolar, en el Acuerdo 717, en la práctica hay poca autonomía. Estamos acostumbrados a la jerarquía, a que las cosas se hacen a partir de las decisiones que se toman a nivel federal, a nivel estatal, y luego pasan por los mandos medios y bueno, el supervisor, el director de la escuela, a veces imponen su visión. Entonces, pues eso es el peso de las costumbres y de las formas en que en México hacemos las cosas muy difícilmente, pero no es exclusivo de México, porque también hay otros países que están batallando con esto. O sea, el comprender cómo hacer evaluación auténtica, pero la preocupación del maestro es entregar las evaluaciones del trimestre. Entonces, si él tiene que hacer evaluación auténtica, evaluación formativa, él se distrae en la idea de que al final tengo que entregar una calificación. Y hubo un intento, más o menos ha de haber sido por, ¿qué periodo sería? Por 2008, por ahí, en ese periodo, hubo la intención de hacer una cartilla de evaluación, tal vez algunos la recuerdan. Y cuando se hizo la propuesta, por cierto, que el origen de la propuesta era por parte de la doctora Margarita Zorrilla Fierro. Y ella decía, bueno, es que la evaluación tiene que ser más formativa, tal como lo hacen las maestras de preescolar, cuando hacen su reporte de evaluación y ellas van haciendo una redacción sobre los logros del alumno. O sea, el alumno ya logró diferenciar grupos de objetos, el alumno ya identifica su nombre, el alumno, o sea, eso que el alumno va logrando lo va escribiendo. Compartió con sus compañeros, es capaz de mostrar respeto a la hora de escuchar al otro, y antes era abrupto y tomaba la palabra sin pedir permiso y ahora ya. Entonces esos logros pequeños son los logros de aprendizaje y los va poniendo en práctica la educadora en la cotidianidad del contacto y la interacción con los estudiantes y va tomando nota. Esa manera de evaluar es evaluación auténtica y es formativa. Cuando vamos avanzando en los niveles, en primaria, en secundaria, podemos echar mano de este tipo de evaluación para que el alumno se vaya dando cuenta de sus propios logros. Y entonces eso está vinculado con la retroalimentación, que también es un tema súper importante, ¿no? O sea, cómo el docente retroalimenta los avances de los estudiantes. Sin embargo, por eso es que no se habla mucho de esto, porque nos gana. Incluso hubo una modificación, las últimas modificaciones que hubo a los acuerdos sobre evaluación, ¿no? O sea, hemos ido avanzando, porque cuando yo daba clase, por ejemplo, en secundaria de matemáticas, que es el área en la que trabajé frente a grupo en secundaria, veíamos cada mes, o sea, cada mes hacíamos evaluación y entregábamos boletas cada mes, era mensual. Y entonces el papá tenía que ir cada mes y firmaba, y entonces había que tener ahí la manera de asentar la calificación en un mes. Después empezamos a modificar esto poco a poco, después fue por bimestres, ¿no? 5 bimestres, ahora es por trimestres. Creo que esa forma de hacer las políticas se ha generado esta cuestión en el aula, porque el maestro interpreta aquello y trata ahora de resolver la manera de asentar la calificación, pero no logra empatar, porque si hay documentos, están los 5 libritos que tenemos sobre
herramientas para la evaluación formativa. Y ahí si tú lees esos libritos y los que nos están escuchando revisan, pues se habla de esa importancia de la evaluación formativa, de la retroalimentación, de ir pausadamente, de la personalización también, de los logros de aprendizaje y de la forma de aprender de cada ser humano, que no tiene que ir empatado necesariamente con un avance parejo de todos los estudiantes. Sin embargo, nos gana el peso porque, por ejemplo, en el plan 2011 nos pusieron los estándares curriculares. Lo que debía de saber el chico hasta tercero de preescolar, a tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de secundaria, como si todos los alumnos aprendieran igual. Sí hemos ido avanzando en políticas educativas también, pero el peso nos gana la tradición, los usos y costumbres, y difícilmente se rompe con eso. Yo espero que la propuesta de la nueva escuela mexicana también recupere lo que aprendimos en la pandemia. O sea, las condiciones de cada alumno son completamente diferentes. Ellos, a la hora de tener la conectividad, a la hora de poder hacer el trabajo a distancia, pues nos mostraron sus realidades. Y en el salón de clase, pues todos son parejos para nosotros. O sea, como desconocemos aquello que hay atrás de cada uno de los alumnos, pues para los maestros, por eso el maestro planifica de manera estandarizada, que es diferente hacer un diseño universal de su planeación que permite esa flexibilidad para que se adecue a las necesidades de cada estudiante, incluyendo los ajustes razonables y todo eso que se hace. Entonces, no es fácil, sin embargo, es poco a poco. También otro factor que presiona es la misma sociedad, los padres de familia. El padre de familia está acostumbrado a ver los cuadernos llenos de notas y calificados, a que el maestro le diga qué fue lo que logró su hijo y en cuanto a números, si tiene 10, 8, está bien, no le preocupa otra cosa, no le preocupa saber qué aprendió, cómo aprendió, qué habilidades desarrolló, esa parte no. Entonces, eso todo es cultural. Entonces yo creo que el factor de mayor peso que no nos ha permitido avanzar es el cultural. Poco a poquito vamos a tener que irlo logrando. Claro, fíjese que, bueno, escuchando estas ideas que plantea, doctora, pues hace meses que estaba en auge, pues las capacitaciones que estaban teniendo los maestros para la preparación de promoción vertical, promoción horizontal. Algo en lo que insistía un servidor en las formaciones era de que cuando trataba yo con directores les decía, bueno, es que el director del siglo XXI debe olvidarse de que se va a enfocar en lo administrativo. Es un filtro muy importante a esto que estamos comentando, porque él debe interpretar esas políticas educativas, la parte administrativa, la debe interpretar de una forma pues pedagógica, de una forma didáctica. Por eso él tiene que ser un líder en este aspecto, porque él es el que va de cierta manera a capacitar en algunos momentos a sus docentes, va a dar sugerencias, va a dar también realimentación a sus profesores, va a entrar al aula para apoyar el trabajo del docente, va a platicar con los alumnos, va a contribuir a crear un ambiente de aprendizaje en la escuela y en el aula. Entonces, creo que ese filtro es donde se pierde un poco esto de la evaluación auténtica, porque bueno, viene la información y se traduce en hay que rellenar formatos, ¿no? Ese también es una situación. Y definitivamente, por eso te digo que es cultural. Y sí tenemos que modificar directivos, supervisores, los ATP que acompañan a los docentes, las áreas de apoyo técnico, pues tienen que modificar las formas de hacer las cosas en cuanto a la expectativa que se tiene de cómo hacer la evaluación, ¿no? Y bueno, el libro ese que mencionabas hace un rato, pues fue un libro que nos dieron en las escuelas por lo menos unos 4 o 5 ejemplares por escuela para que los maestros se los rolaran, el de cómo mejorar la evaluación en el aula de Pedro Ravela. Y está muy interesante el planteamiento que él hace sobre comparativo del cómo hemos sido siempre, cómo hemos hecho esto de la evaluación cotidianamente y cómo deberíamos hacerlo. Hoy por la mañana tuve una charla con estudiantes de normal y les decía que es esa parte importante que tiene la gestión y el liderazgo, pero no necesariamente del directivo, sino un liderazgo compartido en donde todos podamos ir logrando aprendizajes, ¿no? Les decía, ¿a poco ustedes revisen cómo está, por ejemplo, el organigrama de
de una transnacional, no sé, de Microsoft o de alguna empresa así, vean cómo está el organigrama, nada que ver con nuestros organigramas son jerárquicos en línea directa. Y estamos muy acostumbrados a eso, a esa forma, a que esperar que nos digan qué es lo que quieren. Y el consejo técnico, pues lo único que hacemos es esperar la guía para hacer las actividades que ahí vienen y entregarlas. Pues quién sabe si las van a leer o no las van a leer. No estamos acostumbrados a hacer uso de esa autonomía que nos faculta la ley para poder tomar decisiones en colectivo. Es un problema fuerte. Yo soy supervisora de una zona, no es fácil. No es fácil, o sea, el llegar a la escuela para que te vean como parte de un colectivo y que de manera horizontal puedes colaborar con ellos es difícil, porque generalmente esperan que uno vaya a dar indicaciones, que vaya a supervisar algo, y desde la manera en que te reciben, o sea, te reciben con el maestro, siéntese aquí, tómese un cafecito, o sea, hasta eso, no hay manera pues de que te vean como parte de su colectivo, de ellos mismos y que puedes con ellos contribuir. Cuesta mucho trabajo. Yo por más que les digo, no me hagan caso, cuando yo llegue déjenme, o sea, yo entro al salón con ustedes, al consejo técnico con ustedes. De hecho, yo les digo, a mí no me entreguen nada de productos de consejo. O sea, yo con que vea qué acuerdos están tomando, vamos juntos avanzando, con eso tengo, no necesito que me entreguen absolutamente nada. Yo con eso armo mis estrategias de seguimiento, pues para con ello poderlos impulsar y tratar de mejorar. Y no sé todo lo que no sé, busco la manera de apoyarlos y entre todos vamos encontrando, tenemos que constituirnos en verdaderas comunidades de aprendizaje. Y para lograr eso, pues se necesita un poco dejar de lado los egoísmos, compartir con los otros lo que sabemos, de estar dispuestos siempre a aprender, quitarnos un poco esos egos y las jerarquías. Todo eso es lo que tenemos que tratar de hacer para lograr impulsar formas diferentes, tanto de enseñar como de evaluar, para ser congruentes con las exigencias que se tienen actualmente, porque en todo el mundo se está hablando de que tenemos ya que romper un poco con esos paradigmas que tenemos anclados de las formas de trabajo actuales. La escuela tiene que ser repensada. Ahorita que estamos regresando progresivamente a las clases, tenemos que pensar en no regresar a lo que hacíamos en marzo del 2020. Tiene que ser diferente, pero esa decisión se toma en colectivo. Porque aunque nos dijeran a nivel federal o a nivel estatal o las personas cercanas que hay que cambiar, si no es convicción propia del colectivo, de la comunidad, no se logra el cambio. Se necesita una convicción al respecto. Eso creo, pero sí, poco a poquito. Claro. Muy bien, doctora. Pues vamos a continuar con nuestro tema, que es la evaluación auténtica. Ya casi para ir cerrando, doctora, ¿cuál sería la metodología a seguir o los pasos para planear tal vez una estrategia de evaluación desde este enfoque de la evaluación auténtica? ¿Cuáles serían los pasos mínimos para ir planeando esta evaluación auténtica al interior de las aulas? Su micrófono, doctora. Apagué el micro, perdón. Ok. Bueno, para la evaluación auténtica tiene una metodología, pero más que aprender una metodología como pasos a seguir, tendríamos que apropiarnos de la idea, ¿no? O sea, se trata de enlazar la evaluación formativa y la sumativa de manera estratégica, ¿no? Para motivar y proporcionar una estructura al aprendizaje a partir de un diálogo que se hace con el alumno, ¿no? Entonces, el alumno tiene que irse dando cuenta de si está logrando los aprendizajes. Y ahí hay que considerar las fortalezas que ellos tienen, el trabajo colaborativo, utilizar el error como fuente de aprendizaje y no para bajar puntos, subir puntos y demás. Y además para tomar decisiones, tanto para que el maestro sepa cómo identificar la forma de apoyar al alumno para que logre el aprendizaje, que eso tiene que ver con el andamiaje que se propone en el constructivismo, y para que el estudiante se proponga mejoras. Entonces, si yo me apropio de esa parte e identifico los beneficios,
voy dándome cuenta de las diferencias que tiene una forma de evaluar tradicional con un enfoque de este tipo, ¿no? Y entonces voy haciéndome de una metodología de trabajo para lograrlo. Entonces, la evaluación auténtica echa mano de diferentes estrategias como la autoevaluación y la coevaluación. Claro, también la heteroevaluación, pero menos que la autoevaluación y la coevaluación, porque cuando el alumno se autoevalúa, él va logrando desarrollar la autorregulación de sus aprendizajes, o sea, se va favoreciendo ese proceso de autorregulación. Cuando el alumno y otro se coevalúan, se desarrolla un papel activo y de apoyo recíproco, donde reciben aportes, se contribuye con nuevas ideas. El trabajo entre pares, así como a manera de tutoría, es muy benéfico en este tipo de evaluación. Entonces, para ir definiendo cómo voy a hacer para evaluar, tengo que pensar. O sea, lo que proponga para evaluar tiene que poner al estudiante en la situación de desempeñar determinados roles similares a los que se llevan a cabo en la vida real. Por ejemplo, que vas a asumir el rol de guía turístico, de empleado de una tienda, de moderador de un debate, de historiador, de periodista, de youtuber. O sea, tú vas a desempeñar un rol. Y en ese rol que vas a desempeñar, vamos a mostrar lo que aprendiste de tal cosa, ¿no? Y entonces lo pones en una situación que él va a imaginar como real, y a partir de eso se establecen junto con él criterios. Las situaciones que se pongan en práctica deben estar relacionadas con la vida real y deben proponer al alumno un reto. O sea, incluir algunas dificultades o limitaciones o algunos aspectos restrictivos. Por ejemplo, eres un constructor y vamos a hacer el edificio del aeropuerto de recepción de los... Bueno, yo les digo de estos ejemplos porque estoy en esa zona escolar, ¿no? Sí, donde sí, estamos construyendo. Estamos ahí en la construcción del aeropuerto. Entonces, ellos lo enfrentan cotidianamente. Entonces, estamos en esa situación y tenemos, por ejemplo, que hablar con la gente para proponerles que cedan una parte del terreno que tienen porque se va a ampliar la carretera. Y entonces estoy hablando con ellos de otros procesos históricos incluso, de cómo se han hecho expropiaciones, cómo se indemniza a la gente, qué es lo que hacen los gobiernos para proponer esto, cómo sería justo para las personas. Y entonces ahí ya lo estoy poniendo en una situación concreta, incluso hasta su familia puede estarlo viviendo, dependiendo de dónde esté, ¿no? Y entonces, pero le voy a poner algunas limitaciones. El gobierno tiene un presupuesto determinado y no puede más allá de eso. Pero ¿cómo hacerlo para que sea justo? Y entonces los ponemos en situación y ellos empiezan a trabajar a partir de lo que hemos trabajado en historia, en geografía, en ciencias, en matemáticas, a redactar la carta que dirigirían a las personas a las cuales se les va a invitar a participar en esto, etcétera, ¿no? Entonces, ellos ponen en práctica todo lo que saben, su creatividad, sus conocimientos, las habilidades para sortear esas dificultades que ahí se le ponen como reto. También se le pide que ponga en juego una serie de estrategias, ¿no? Tienen que investigar la información que van a presentar, consultar diversas fuentes, hacer algunas prácticas. Por ejemplo, si es no sé, les voy a pedir, juntos vamos a hacer la demostración de cómo un volcán hace erupción, ¿no? Ya ven que se hacen ese tipo de modelos y demás, donde con el Alka-Seltzer o con alguna sustancia que sea solvente puede hacerse la simulación de la erupción, ¿no? Ellos tienen que practicar, probar distintas alternativas, realizar ajustes, regresar a sus producciones, tomar notas, buscar cómo mejorarlas. Si lo hacen en equipo, pues entonces hacer un plan de trabajo con el equipo. Entonces, todo eso se va dando seguimiento mediante un proceso que el docente va reorientando para ayudarle poniendo el andamiaje necesario. Y entonces así es como se hace la evaluación auténtica. Además, se trata de que no es un tema, lo evalúo y luego el tema que sigue y lo evalúo y luego el tema que sigue y lo evalúo. Que eso es lo que luego hacemos los maestros en el caso de la evaluación tradicional, ¿no? Por ejemplo, el maestro enseña un procedimiento para resolver un algoritmo, utilizando una operación aritmética, ¿no? O sea, vamos a calcular el volumen,
de tales figuras geométricas, o vamos a aprender a hacer sumas con números, con fracciones, o vamos a de igual denominador, o vamos a aprender a hacer enlaces químicos en secundaria. Le enseña el procedimiento y luego le aplica una prueba donde ejercicios diversos en donde lo que va a mostrar es si aprendió el procedimiento que el maestro le puso. La evaluación auténtica no es así. No se evalúa si aprendió el procedimiento modelado por el maestro, sino si es capaz de aplicar lo aprendido en diversos contextos. Y entonces, la forma de enseñar es diferente totalmente. No le voy a enseñar las ecuaciones diciéndole que en la ecuación el que está sumando pasa restando y el que está restando pasa sumando, para que automáticamente aprenda eso y luego lo replique en una operación similar, sino que le enseño de manera diferente a través de lo que él va investigando y cómo vamos aprendiendo juntos la forma de representar algebraicamente situaciones problemáticas. Y entonces lo que vamos a ver que él aplique es cómo eso que aprendió le puede ayudar a resolver problemas en diversos contextos. Y entonces a lo mejor él puede plantearse un problema y él lo puede resolver aritméticamente o geométricamente o algebraicamente. Y entonces, si él es capaz de decir, bueno, esto es más fácil resolverlo de esta manera, pero también se puede resolver de esta otra, es cuando ya echa mano de los conocimientos. Entonces, así es como tendríamos que estar trabajando. Estamos hablando de un currículum por competencias. La competencia supone la adquisición y movilización estratégica de conocimientos, de habilidades, de actitudes. Esos son los recursos de los cuales dispone el alumno y los tiene que poner en práctica en una situación determinada. Entonces, si la competencia se demuestra en la acción, la valoración de la competencia, o sea, la evaluación, deberá realizarse en acción, a partir de lo que hace el estudiante, qué recursos emplea, cómo argumenta, cómo justifica, teniendo siempre como referente el criterio de lo que se supone que debería saber hacer y lo que debe mostrar que hace. Y entonces, y de acuerdo con él, porque eso es algo muy, muy común en los docentes, ¿no? Evalúan a partir de su propio criterio, pero no establecieron acuerdos con el alumno sobre cómo evaluar. Y muy importante es que el alumno sepa qué es lo que se pretende que él demuestre y qué criterios son los que se van a poner en práctica a la hora de evaluar. Ese es un posible método, una posible metodología, pues no son pasos a seguir, sino una convicción del docente de cómo puede evaluar a partir de situaciones auténticas. Y cada vez va a ser diferente dependiendo de qué es lo que quiero que se evalúe. Y entonces ahí voy a echar mano de esas estrategias. Muy importante es, por ejemplo, que el docente tenga una arsenal, dice mi amigo Jesús Velázquez, un arsenal de estrategias para que poner en práctica con sus alumnos. Y entonces se puede evaluar a través de videos, de elaboración de pósters, de proyectos, de casos que se analizan y se presenta la solución, de diagramas, de portafolios, de presentaciones, de elaboración de trípticos y folletos, de juegos, de un posteo en Twitter, por ejemplo, de bitácoras, de libros artesanales o un libro en Instagram, de podcasts, de dramatizaciones, de entrevistas, de un aviso publicitario, muchísimas posibilidades de, por ejemplo, redactar la editorial de una revista o un artículo. Hay muchas formas de hacerlo y los alumnos sorprenden maravillosamente cuando tú les permites ser creativos a la hora de presentar sus logros de aprendizaje. Es de veras increíble ver cómo ellos, cuando el maestro no los condiciona, o sea, aquel maestro que dice, quiero el cuaderno forrado de rojo y me van a traer, voy a cuantificar cuántas participaciones tuvieron a lo largo de la clase y el examen vale tantos puntos y los trabajos extras valen tantos puntos. Ese maestro seguramente pues no deja que los alumnos sean creativos a la hora de presentar sus producciones. Entonces, si no los deja que sean creativos, va a ser difícil que ellos muestren sus posibilidades y todo lo que han aprendido. Es realmente increíble. En una ocasión, hace como 2 años, en una de las escuelas de la zona, uno de los maestros trabajó el tema de los movimientos sociales. A lo largo de la historia, movimientos sociales que han cobrado fuerza y
los alumnos se pusieron a investigar y investigaron desde el movimiento del 68, por ejemplo, aquí en México, cómo se dio, y otros movimientos, o sea, el feminismo, este tipo de movimientos en favor o en contra del aborto, o de la legalización en favor o en contra de la marihuana, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, etcétera. Todo eso lo presentaron en una revista que hicieron simulando la revista Muy Interesante. Y increíblemente, o sea, veías tú las producciones de los chicos, hicieron la portada, hicieron la editorial, hicieron los artículos con los movimientos sociales, muy ingenioso, y pues ahí se evalúan muchas cosas. El maestro es de español, pero avanzaron en muchísimas cosas y trabajaron junto con otros maestros de otras asignaturas, porque eran temas que estaban viendo en formación cívica y ética y también en historia. Entonces, pues lograron trabajar juntos con la maestra de artes también. Incluso hubo un equipo que hizo un artículo en inglés y lo trabajaron con la maestra de inglés. Y entonces ahí, esa es la evaluación auténtica y ese es el desarrollo de competencias. Sí se puede. Pero bueno, no es una metodología que digas paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Sino es apropiarse de esa idea, de esa concepción y a partir de eso entonces provocarlo con los estudiantes. Por ahí va. Perfecto, doctora. Bueno, esto nos queda más claro ya esta situación de la evaluación auténtica, lo que me lleva a reflexionar, maestros y maestras que nos están viendo, nos están escuchando, a que debemos dejar también de concebir que la planeación de clases, de tu secuencia didáctica, de tu proyecto va por un lado y la evaluación, la planeación de la evaluación, de la estrategia de evaluación, va por otro lado, que son dos procesos distintos. Como pudimos escuchar a lo largo de esta maravillosa charla, la evaluación auténtica va de la mano con tu intervención pedagógica, con las estrategias didácticas que tú vas proponiendo. Mencionaba por ahí la doctora que debemos tener un arsenal de estrategias, efectivamente, porque esas nos van a permitir el desarrollo de competencias, el resolver retos del contexto y sobre todo crear estos ambientes favorables para el aprendizaje. Maravilloso, doctora. Pues quiero cerrar esta charla a propósito de la evaluación, a propósito de que la doctora fue evaluadora certificada durante la anterior reforma, que incluso tiene ahí algunos documentos, creo que libros, en forma de libros, en donde propone ciertas prácticas evaluativas que pueden favorecernos. En función de esto, doctora, y aprovechando pues la experiencia que tiene usted, ¿cuál es la opinión que le merecen estos procesos de evaluación de la USICAM? Así de manera general, ¿qué opinión le merece, doctora? Ay, bueno, pues yo digo que el principal problema que hemos tenido con estos procesos ha sido de operación. Porque bien, es la intención de diversificar los factores con los que se evalúa y darle determinado peso, por ejemplo, a este tipo de evaluación de 360 grados donde la comunidad opina, los estudiantes, los pares, que se tenía previsto hacer. Al descartarla por la situación de la pandemia, pues obliga a que se le dé mucho peso al instrumento del examen, que no le quieren llamar examen, sino valoraciones, y al otro, a lo que es la antigüedad y el grado académico. Y entonces eso hace que haya un desequilibrio total, porque al anular esos factores, pues ya no se logra que sea una evaluación justa. Yo, por ejemplo, pues tengo 37 años de servicio y tengo doctorado, pues con eso llevo 40 puntos y 20 puntos, ya tengo 60 asegurados, sin hacer absolutamente nada. Y una persona que tiene 5 años de servicio y que apenas es la primera vez que va a participar en estos procesos y está estudiando, o terminó su licenciatura y está estudiando una maestría y no ha podido tener ese título, pues va a tener menos puntos ahí y ya le lleva una ventaja. Ahora, si mi examen es bueno, tengo un buen puntaje, pues todavía saco más ventaja, ¿no? Pero si me evaluaran también mis pares y me evaluaran mis maestros de la zona, ahí tendría que demostrar un desempeño coherente con eso.
Así estaba previsto. Entonces yo creo que el problema fue de operación. Al no poder evaluarse todos esos factores, pues se tuvo que hacer una ponderación con los otros y eso hizo que se tuvieran desventajas. Otro problema es de presupuestos. Pues sin presupuesto no se logra. O sea, ¿cómo vas a evaluar a una población docente de tan grande pidiéndole que sean ellos los que tengan el internet con determinadas características en casa? Bueno, podía ser una opción, pero tendría que haber habido la opción presencial donde hubiera algunas sedes con las medidas sanitarias adecuadas, pero obviamente, como la ley establece que esta parte de la operación le toca a las entidades, poner las escuelas con los medios tecnológicos para implementar el examen presencial, lo tenía que hacer cada estado. Y si había posibilidad de zafarse de eso, pues se zafan, y como pueda, ¿no? Y luego esa indefinición de qué le toca al federal y qué le toca al estatal, y entonces reclamas y no sabes ni a quién reclamarle porque los de UCICAM estatal te dicen que eso le compete a la federación y los de la federación dicen que no les compete. Como ahorita estamos con lo de los presupuestos, nadie sabe cuánto es el presupuesto que va a haber para promoción horizontal. Y se supone que estamos en un país donde hay una ley de transparencia y se tendría que decir, maestros mexicanos, estos son los recursos que tenemos por entidad. Este es el recurso que se va a repartir. Para que nosotros podamos decir, bueno, parece que la participación fue como del 25% de docentes del país. No muchos, no participamos todos. Entonces, si del 25% que participamos, están esos listados que además hicieron esos grupos también todos raros, el grupo 6 que está todos revueltos y aparte los de educación física, pero revueltos todos los docentes, o sea, es un desorden. Ese desorden no debería darse. Es problema de operación. Se dio por diversas razones, pero la principal razón es los obstáculos de la pandemia para operar esto bien y el otro problema fue es de presupuestos, porque si no hay dinero para tener contratar una empresa que haga bien las cosas, o sea, le hackearon 2 veces y tuvieron los maestros que volver a hacer el examen. Entonces ese maestro que ya lo había hecho una vez, pues ya sabía de qué venía el examen, ya en la segunda de seguro ya le fue mejor. Entonces todo eso, y luego los maestros que somos tan especiales, o sea, de veras que es complicadísimo. ¿Cómo es posible que haya quien haga trampa? Y existe, o sea, existe quien quiere pagar. Supe por ahí, apenas acabo de ver un Twitter, algo así, que les pedían hasta 20,000 pesos por el examen y eran capaces de pagarlo. Todavía creyendo que el examen que les están vendiendo sí es el examen. Ni siquiera saben si eso no es. Y pagan su dinero, se arriesgan. Con trabajos juntamos el dinero para tener más o menos pagar un curso o algo así, y vamos a andar comprando. Entonces, sí está difícil, pero no es culpa solamente de una parte. Creo que hemos contribuido todos a ese desorden, todos. O sea, UCICAM con la parte que le toca, o sea, como gobierno federal, la secretaría, Mejor Edu decidió que no se tomaran en cuenta los cursos, pues por el desorden que hay en los cursos. O sea, si no hay una oferta, un catálogo, no puede haber una valoración de esos cursos, pero en admisión sí se los tomaron en cuenta. Y entonces los chicos que van para admisión, pues tuvieron que pagar cursos adicionales para poder tener constancias. Entonces, esa parte está mal. La otra parte de la operación en UCICAM Central y las entidades, porque qué fácil es echarle la bolita a la federación y tener. Luego, el querer que solo participen los maestros que están regulares en la situación de sus plazas. Por ejemplo, un maestro que es de preescolar, tiene plaza de preescolar, pero su formación es de licenciado en educación primaria, así lo contrataron y ahora no lo dejan participar. No se vale. O sea, ¿qué has hecho tú para nivelar, regularizar todas esas cosas, no? Entonces, si no lo has hecho, pero también el docente, o sea, entró hace 20 años como licenciado en educación primaria a dar clases de preescolar. Y ahí ha estado. Sí. O sea, ya era para que se hubiera estudiado una maestría o una licenciatura en el nivel que le... Tampoco. Entonces, no es culpa solo de UCICAM. Esa es mi opinión. Creo que tenemos todos la parte que nos toca de culpa, ¿no? Y luego el asunto de estarnos echando entre nosotros. O sea, ¿por qué estoy despreciando al que tiene más años de servicio? Solo por eso. Ay, porque seguro le van a dar más puntos y ya no por eso.
O sea, él no tiene la culpa, esas decisiones las tomaron ahí. Nos peleamos entre nosotros mismos y el enemigo no somos nosotros entre nosotros. Entonces necesitamos ver la manera de unirnos, porque si no las cosas no van a salir bien. Creo que sí hay una situación problemática al respecto, pero somos parte. También los sindicatos, ese es otro elemento. Y también tendrían que estar atentos ahorita para ver cómo se va a aplicar el presupuesto y que sea transparente. Y ahí también hay alguien que tiene que estar en eso ocupado. Entonces creo que es cuestión de todos, porque luego ya salimos en los medios de comunicación como los maestros copiones, porque 5,000 les fueron anulado su evaluación del cuestionario y eso sí, se hacen leña del árbol caído en los medios de comunicación y entonces ahí es otro problema. Yo creo que somos corresponsables, juntos tenemos que construir un mejor sistema de profesionalización, un sistema de capacitación, un sistema de evaluación de nuestros desempeños, porque no nos gusta que nos evalúen en los desempeños. Y nunca estamos conformes. Si al maestro le dicen que lo va a evaluar su supervisor o su director, seguro me va a ir mal, le caigo mal. Si le dicen que lo va a evaluar una agencia externa, un evaluador y demás, no, pues ese de seguro atrás del escritorio, que venga aquí con 50 niños a ver si tampoco le gusta. Si los evalúa a sus pares, tampoco le reconocen la capacidad al maestro de junto. Ese me va igual que yo, que sabe que me va a venir a evaluar. Y si me autoevalúo, me pongo el máximo puntaje. O sea, de todas maneras, no hay manera. Somos complicados y somos muy buenos para quejarnos. Entonces creo que es corresponsabilidad. Necesitamos trabajarlo junto con el gobierno, junto con nuestros sindicatos, acercarnos para que todo esto se transparente y se vuelva un sistema más eficaz, más eficiente. Eso creo yo. La opinión que tiene, pues, muy válida. Usted ya ha visto muchos procesos, los ha vivido, ha sido capacitadora, evaluadora, y por supuesto que es una opinión muy interesante, pero bueno, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, opinen también de qué forma les impactó en caso de que hayan participado en estas evaluaciones de USICAM. Y yo siempre los invito a que la reflexión la hagan de manera tal que ustedes hayan logrado cierto aprendizaje, cierta lección que les sirva para poder seguir creciendo en su desarrollo personal. Porque como bien lo dice la doctora, somos un poco especiales y complicados, pero tenemos o estamos desarrollando esta habilidad de quejarnos de absolutamente todo. Así que la invitación, maestros y maestras que son parte de la comunidad, es que adopten esta actitud, como siempre les digo, de vencedores, de que todo lo que nos suceda no nos hace daño, sino más bien lo que nos hace daño es la interpretación que le damos a esos eventos. Así que vamos a tratar de rescatar lo mejor de estos procesos de la USICAM. Vamos también a tratar de implementar todo lo que hablamos hoy acerca de la evaluación auténtica, empezar a revisar algunos documentos que hablan de ello y de esta manera empezar a transformar nuestras prácticas. Lo decía por ahí muy bien el doctor Jesús Velázquez, del cual soy fiel seguidor, que la mejor manera de afrontar estas evaluaciones de la USICAM y de cualquier tipo, pues es convirtiéndonos en mejores maestros. Esa es la solución, así que vamos a tratar de abonarle a nuestro desarrollo personal y profesional para poder enfrentar de manera positiva estos eventos. Pues bueno, doctora, yo le doy las gracias por acompañarnos en este episodio y no sé si usted quiere agregar algo, algún mensaje final para nuestra audiencia, para su audiencia. Adelante, doctora. Pues solamente invitarles, como tú les dices, a cambiar esas formas tradicionales de hacer las cosas y atreverse a hacer cosas diferentes, a tratar de salir de la zona de confort, porque obviamente es más seguro para mí decirles a los alumnos que les voy a contar tantos puntos del examen y tantos puntos de esto, que ayudarlos a que vayan desarrollando formas diferentes de valorar sus aprendizajes. Entonces, creo que es necesario atrevernos, ser disruptivos, empezar a trabajar en todo esto poco a poquito, que nadie nació sabiendo, todos aprendemos cada día nuevas cosas. Entonces,
pues poco a poquito hacer pequeños ensayos, pequeñas pruebas para ir modificando, pero además influyendo también en los compañeros que nos rodean, porque a veces el que quiere ser disruptivo, el que quiere proponer cosas, le sale mal el asunto y después lo ven feo. Entonces, entre todos, poco a poquito, siempre vamos a encontrar a 2 o 3 en el colectivo que me sigan la corriente y que poco a poco vamos haciendo las cosas. Yo les digo, hay que ser también mañosos en ese sentido, con los directivos que a veces no quieren cambiar, con los supervisores que a veces no quieren cambiar, pues háganles sentir que ellos son los que proponen. Busquen al que sí le hace caso y a ese que sí le hace caso, dile, oye, dile que si probamos esta vez esta estrategia y entonces que él sea el que proponga y como que fue como cosa suya, les digo yo. Y entonces seguramente que va a ayudarnos y va a ir cambiando poco a poquito. Pero si somos los que siempre estamos ahí protestando y, diciendo, y señalándole al otro o evidenciando que el otro no tiene alguna capacidad o que no sabe o que no leyó, pues no, lo que provocamos es un ambiente adverso y también eso es parte de nuestra responsabilidad. Yo les digo, esos memes que ustedes hacen, porque les digo, hacen muchos memes sobre los consejos técnicos, ¿no? De que ya está aburrido, que me estoy durmiendo, que bueno, creativos para eso. Digo, pues si el consejo técnico lo hacemos nosotros, ¿por qué no lo hacemos diferente? ¿Por qué permitimos que nos impongan las cosas? Que el formato de planeación, o sea, no hay un formato de planeación. Yo les digo, háganlo redondo, triangular o cuadrado, pero hagan la planeación porque la planeación sí es útil para ustedes. No importa el formato, cada quien haga su formato o pónganse de acuerdo, trabajen juntos por grado, exploren diferentes formas, atrévanse a hacer las cosas y poco a poco vamos a ir cambiando esa cultura que son usos y costumbres de la cultura escolar que nos arrasan y que hacen que no logremos el verdadero cambio. Reformas van y reformas vienen y nuestra escuela se parece solamente así en su estructura y en la forma en que trabajamos a escuelas de principios del siglo pasado. Y entonces no debería de ser así, ya es tiempo, ya estamos en el siglo XXI, en el 2021 del siglo XXI. Entonces, o sea, el año 21. Y necesitamos cambiar, ya no podemos seguir igual. Piensen en esos chicos. Fíjense, el alumno que ahorita reciben en primero de primaria va a cursar la universidad en el 2032 o 33 por ahí. ¿Cómo va a ser la universidad de ese chico? Hay que sentar las bases. Decía Paulo Freire que tenemos que aprender a leer el mundo. Y los maestros tenemos que ser lectores de ese mundo para poder hacer las cosas mejor. Yo agradezco mucho la escucha y ojalá les sean útiles las reflexiones y pues aquí el maestro Feliz pues está dándonos elementos. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y a todos ustedes yo me despido en mi lengua materna como siempre y les digo Tazocamatimia Nochipa y Pan no Yoltzin, que significa muchas gracias, siempre en mi corazoncito. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, doctora, y saludos a todos. Luego. Gracias a todos. Se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, antes de que llegara la